forman parte del paisaje artístico de Castilla y León. Sus edificios destacan en el patrimonio monumental. Son las catedrales. Sus siluetas se elevan por encima del entramado urbano y cada una de ellas sobresale con fuerza en la panorámica, formando parte indisoluble del paisaje de algunas de nuestras ciudades. El Arcón inicia un recorrido por las 11 catedrales de Castilla y León, describiendo su estampa exterior y el enorme contenido patrimonial del interior de los templos, claustros y museos catedralicios. Los deanes, los guías turísticos y en ocasiones los propios obispos nos introducirán en un arcano de mensajes y lecturas que durante siglos ha ido absorbiendo diferentes estilos arquitectónicos. En este primer programa entraremos en las catedrales de Ávila, Burgos, León, Palencia y Salamanca. Edificios gigantescos cuyos pináculos, cimborrios, cúpulas y torres recogen casi todos los estilos arquitectónicos, haciéndolas diferentes y únicas al mismo tiempo. Las catedrales son los monumentos más admirados y visitados de la región, y cada una de ellas se convierte en un interesante museo de arte sacro. Su atractivo se completa con el mundo exterior, de sus enigmáticas gárgolas y agujas interminables, sus rosetones, arquivoltas, vidrieras multicolores y contrafuertes que han sujetado con firmeza el paso de los siglos. Cada catedral es distinta, aunque en casi todas destacan elementos comunes, como los retablos, las capillas, las criptas y las vistosas sillerías de sus coros. En este primer programa de los 2 capítulos dedicados a nuestras catedrales, recorreremos 5 de ellas. El escenario elegido para iniciar esta serie es el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Nos espera Manuel Arias, que es su subdirector. Con él comprenderemos el significado de las catedrales. Manuel, ¿es cierto, es un rumor o una exageración, que la Comunidad de Castilla y León atesora el mayor número de bienes de interés cultural que hay en este país? Es una realidad, es decir, el conjunto que forma la Comunidad de Castilla y León, no solamente de contenedores, sino de contenidos, en unos entornos muy favorables, como son las pequeñas ciudades más grandes o más numerosas que hay aquí, es algo maravilloso realmente en el conjunto de lo que forma Europa, ¿no? Y en todo eso interviene también la existencia de 11 catedrales en el territorio como envases monumentales y que además destacan en los cascos urbanos de las ciudades. Las catedrales son señas de identidad absolutamente fundamentales también, ¿no? Que además las catedrales no se hacen de un empujón solamente, ¿no? Son algo que se va creando, que se va formando, todavía hoy, ¿no? En los procesos de restauración se está trabajando siempre en la catedral, ¿no? Es una fábrica que está permanentemente formándose, ¿no? Pero la catedral también se convierte en un verdadero museo y un paseo por todas las distintas disciplinas del arte,
en sus propios museos, en los claustros, en las capillas. Efectivamente, eso es a lo que yo me refería, ¿no? Una capilla se decora en un momento determinado con un estilo concreto y luego pasan años y esa capilla se remoza porque los patronos decidían remozarla y después eso se van incorporando elementos añadidos, ¿no? Con un sentido de conservación del patrimonio muy interesante y que es digno de estudiarse, ¿no? Nos encontramos en el Museo Nacional de Escultura. ¿Es también un rumor? ¿Un titular infundado o es cierto que el Museo Nacional de Escultura es único en su género? Sí, es un museo muy singular, ¿no? Se decidió en el año 33, en 1933, cuando se refunda, darle el título monográfico de Museo Nacional de Escultura para que fuera lo que se ha llamado el Prado de la Escultura, ¿no? Y era precisamente esa colección de escultura tan singular la que se había atesorado aquí, la que le ha dado esa personalidad tan característica. Sin duda, la escultura policromada forma parte de la decoración de muchas catedrales. En el Museo Nacional de Escultura nos encontramos muchas de las corrientes, escuelas, artistas y firmas. Así es. Juan de Juni, Gregorio Fernández, bueno, pues un montón de los grandes escultores, de los grandes artistas que están representados en el museo, tienen su obra, lógicamente, en muchas de las catedrales de Castilla y León. Has dedicado tu vida, Manuel, al arte. 25 años al Museo Nacional de Escultura. ¿Cómo ves el futuro de esos museos dispersos catedralicios? Es un valor en alza, ¿no? La catedral reúne todas esas condiciones que comentábamos hace un momento y eso cada vez es más atractivo para el público. Yo creo que hoy se valora eso mucho más que hace unos años, ¿no? Ese turismo de interior que antes no existía, ahora se ha potenciado y las catedrales son faros, ¿no? Es decir, son lugares que atraen. Hubo un portugués que nos visitó en una época de esplendor, en Valladolid, y que cuando llegó a este mismo lugar dijo que si le quitábamos el escudo al propietario igual se caía el edificio. ¿Quién era? Sí, Tomé Piñeiro da Veiga, que publica La Fastiginia, que es una obra esencial para... Libro de cabecera. Desde el punto de vista documental, ¿no? De lo que pasaba en el Valladolid, de la corte, de comienzos del 17, cuando residía aquí la corte, ¿no? Visita el colegio de San Gregorio y dice que por todas partes el obispo de Palencia, Fray Alonso de Burgos, que era su fundador, había colocado la flor de lis, que es su escudo, por todos los rincones, ¿no? De manera que si había que quitar las armas del obispo, era obligatorio derribar el edificio. Una marca de la casa, ¿no? Bueno, lo que queda claro con este testimonio de Tomé Piñeiro da Veiga, que cuenta con todo lujo de detalles lo que pasaba en aquel Valladolid de aquel siglo, demuestra que hay mucha documentación que avala los titulares a los que defendemos, ¿no? Tanto del Museo Nacional como del patrimonio monumental de esta región. Efectivamente, hay mucha documentación y no podemos nunca olvidarnos que los archivos que tenemos en esta región son joyas, ¿no? Es decir, está Simancas, que es el Archivo General del Reino, pero aquí en Valladolid está el Archivo de la Chancillería, que es otra joya patrimonial, ¿no? Es decir, la documentación que se obtiene en el archivo de la Real Chancillería, que era el Tribunal Superior de Justicia, es riquísima. Manuel, cuando hablamos de patrimonio, ¿es un feudo exclusivo de los estudiantes, de los profesores, de las licenciaturas en arte, de los investigadores? ¿O el común debiéramos de estar un poco más informados, conocerlo mejor? Se trata de todo lo contrario, es decir, se trata de lo que hay que ofrecer en los museos. Precisamente yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? Es un abanico de recursos, ¿no? Es decir, que nadie salga insatisfecho, que el que sabe se vaya contento, pero el que no sabe también se vaya contento, ¿no? Es decir, que ofrezcas un registro de documentación diferente para que todo el mundo se vaya a gusto del museo. Comenzamos el recorrido por las catedrales. El obispo Jesús García nos recibe a la puerta de la de Ávila. Con él penetraremos en su interior, deteniéndolos en el sepulcro del Tostado. Fenómeno de las visitas, los feligreses.
los hombres y mujeres con fe, que vienen a la iglesia donde oficia el obispo, casualmente, los turistas, los extranjeros y los peregrinos últimamente. Ya quisiera un cura tener una iglesia tan llena de gente. Sin duda ninguna. Esto es un río, sobre todo en el quinto centenario. Esto ha sido evidentemente un torrente de distintos motivos. Efectivamente, desde el que viene por un interés puramente cultural, ve las murallas, que es una gran riqueza, ve esta ciudad medieval y ve la catedral también, pues como un elemento histórico-artístico de primer orden, ¿no? Y luego hay gente que viene motivada por una fe honda, porque sabe lo que es una iglesia particular, porque sabe lo que es una catedral, porque ve el significado rocoso que la iglesia tiene. Sin duda, toda catedral encierra sorpresas. A mí me llama mucho la atención esa girola que tiene ese guiño a los 7 absidiolos de la poderosa abadía morelorense. Y luego el tostado, una figura tan vinculada a la catedral y además moraniego de Madrigal de las Altas Torres. Aquí en particular, además, es una catedral que comienza siendo románica y no tenemos más que verla desde aquí, contemplarla, es decir, la riqueza, el calor, el color mismo, porque además hemos encontrado una piedra que popularmente llamamos piedra sangrada, pero que es óxido de hierro, evidentemente de una mina extraída desde aquí a 10 kilómetros de Ávila, y que, pues que le da un colorido particular, ¿no? Y ahí en el centro, Alonso de Madrigal, este obispo que es clave en la historia de esta iglesia, escribes más que el tostado, sí. Dice el refrán popular. Y es que efectivamente él fue un gran biblista, un gran conocedor de la escritura y un gran comentarista. Entonces acercarse a él, acercarse a sus escritos, es conocer la razón por la que está aquí un obispo. Un obispo está aquí, como una prolongación en la historia de la presencia salvadora de Jesucristo a través de los apóstoles. Desconozco si ocurre en otro lugar del mundo, en una catedral o en España, pero creo que no. Que coincida en tan corto espacio de tiempo y de metros la presencia en una catedral de un presidente de la República como Claudio Sánchez Albornoz y un presidente del gobierno español como Adolfo Suárez. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido, una gracia, yo creo, que ha sido pues poder presidir aquí los funerales de Adolfo Suárez. Yo viví la transición, como acabo de cumplir 75 años, he vivido la transición, como el gran acontecimiento histórico que ha vivido España en los últimos siglos, me parece a mí. Yo he viajado, por Europa, por América, y todo el mundo ha estado admirado en aquellos momentos de lo que era la transición en España. Pues después yo he tenido... Don Claudio estaba ya enterrado cuando vino. Estaba ya enterrado. Tenemos aquí un nieto suyo, un bisnieto suyo, que es el secretario de la Universidad Católica. Pues entonces, a 1,5 metros de distancia, o sea, 2 líneas políticas tan diferentes, los dos han buscado el bien de la sociedad en momentos diferentes, y pues ahí están a la contemplación de todos. Jesús Sánchez, veterano guía turístico, visitaremos el lugar donde descansan los restos de Adolfo Suárez y de Claudio Sánchez Albornoz. ¿Cuántas veces has contado lo de las 2 portadas de la catedral y esos cambios que ha habido a lo largo de su historia?
Pero es que es muy sencillo y es muy importante. Es que el Pórtico de los Apóstoles, que fue siempre la puerta principal, la de mayor rango, no siempre estuvo donde está ahora, en la cara norte, estuvo en la fachada oeste, dando entrada al templo. Y fue más tarde, en el siglo XV, cuando Juan Guas desplaza esa puerta para situarla frente al Palacio Bispal. Un obispo. Sí, sí, el obispo de la ciudad, que bueno, que quizá, no sé si por capricho o no, pero bueno, a la puerta de los Apóstoles la que marca mayor rango, por tanto, él entiende que tiene que estar frente al Palacio Bispal. Damos un salto y nos dirigimos a la Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad. Con el deán, Juan Álvarez, conoceremos el rico interior y la fascinante capilla de los condestables. No es fácil encontrar cimborrios de la espectacularidad del de la Catedral de Burgos. No, no es fácil. Además, que es un cimborrio hecho en dos momentos. El original se cayó. Era una especie de gran torre, aguja, que se había colocado encima del crucero a finales del siglo XV y se cayó en el año 1539, porque estaba construido sobre unas pilastras que no correspondían a esa época. Así habían hecho en el siglo XIII. Se cae en 1539 y en 60 años ya estaba levantada esta maravilla a raíz de la colaboración que puso Juan de Vallejo con otros artistas. El deán también es canónigo de la catedral. ¿Tiene su sitio en este coro? Claro, en este coro, este es el coro de la catedral, que tiene una finalidad: cantar las horas canónicas, es decir, rezar a Dios en nombre del pueblo, como representantes también del pueblo. En este coro se han cantado las horas canónicas hasta hace 15 o 20 años. Y cada canónico tenemos aquí nuestra silla, que es el lugar donde nos coloca la autoridad en un momento determinado, cuando nos eligen, para que cumplamos nuestra misión. Cada uno tenemos nuestra silla. ¿Qué explica que la sillería de un coro del interior de una catedral tenga tal cantidad de obras de arte talladas en una madera? Porque cuando uno entra aquí a la catedral, tiene que descubrir con una gran obra artística todo. Es decir, todo lo que está dentro de la catedral es una maravilla, sobre todo lo histórico, claro. El carácter internacional de la Catedral de Burgos va marcada por los artistas que intervienen en ella. Los Colonia o los Siloé, por ejemplo, dejan una huella clara. Sí, los Colonia, Siloé, Felipe de Bigarny. Es la época dorada del arte en la Catedral de Burgos. Primero desde el punto de vista arquitectónico, con las agujas, el cimborrio primero, la capilla de los condestables, pero luego ya son los grandes artistas que se mueven en la escultura. Felipe de Bigarny, Diego de Siloé, primero los Colonia y luego estos grandes artistas que luego los extienden en forma de escuela a través su arte a través de todas las iglesias de Burgos. En Burgos siempre lo dicen, pero tal vez el deán sea el más indicado para responder. ¿Por qué la Catedral de Burgos es diferente al resto de las catedrales? Vamos a ver, el título de la catedral es Santa Iglesia Catedral de Burgos Basílica Metropolitana. Metropolitana. Eso es lo importante como título de toda la vida. Pero luego además tiene otra serie de cosas que la hacen distinta. Lo último ha sido la declaración como Patrimonio de la Humanidad. La única catedral en España declarada Patrimonio de la Humanidad es la Catedral de Burgos. Sola la catedral. Sola la catedral. No el conjunto que lo rodea. Eso hay ciudades que están declaradas, pero la Catedral de Burgos es la única. En tercer lugar, es el monumento más visitado de Castilla y León. Y luego hay una razón histórica también muy importante. Esta catedral se hizo en Burgos porque era la capital del reino. En torno al año 1220-1218 se había casado Fernando III el Santo con Beatriz de Suabia. Y aquí había venido a una catedral que se supone que era la románica antigua y toda la nobleza europea, y no cabían. Y tuvieron que sacar como conclusión el que Burgos necesitaba una catedral nueva.
El psiquiatra Juan Mons nos explicará la dependencia que siente el burgalés hacia su catedral. Es curioso que una ciudad como Burgos tenga tanta dependencia de su monumento más singular como es el de la catedral. Bueno, es un lujo. Es un lujo. La catedral efectivamente puede crear delirios, referencias, olvidos de lo que hay alrededor tuyo. Al tiempo aglutina. Es un punto sobre el que pivota cantidad de movimiento, cantidad de creencias, cantidad de ilusiones, cantidad de recuerdos. La catedral ha presidido la vida de Burgos de cualquier manera y se pongan como se pongan, pues desde que Fernando III el Santo estuvo ahí. Toda catedral tiene además alrededor de ella un vínculo con la ciudad que es una calle derecha, ¿no? Alrededor de ellos se hacían los puestos para atender tanto a los trabajadores como a lo que fuera menester, y todo eso fue configurando parte de la fisonomía de esta ciudad. Le toca el turno ahora a la Pulcra Leonina, la bella Catedral de León, cuyas vidrieras la convierten en un espacio luminoso y multicolor. El director del museo y canónigo de la catedral, Máximo Gómez, nos acompaña en el recorrido. ¿Qué es un canónigo de la catedral? Bueno, pues el servicio del culto, de la cultura y de todo lo que puede ofrecer la catedral a la sociedad. En su caso, trabajo doble, porque además es el director del museo. Sí, bueno, pero es un complemento, no se puede separar el museo de la catedral. Aunque en este caso sí, en cierto sentido, porque el Museo de la Catedral de León está también incorporado, están unidos diocesano y de la catedral. Casualmente, esta es una de las esquinas más apreciadas por los turistas que vienen a León para hacerse la foto con la imponente fachada de la catedral. ¿Qué media de visitantes podríamos jugar? Bueno, ¿Medio millón al año? No llega. Normalmente son unas 350.000 personas, a veces 400, depende. ¿Qué es lo que hace especial y diferente por su propia arquitectura, su emplazamiento, a la Catedral de León del resto de la oferta catedralicia de la región? Bueno, pues yo creo que has introducido una palabra que lo define perfectamente, ¿no? La Catedral de León es uno de los emblemas más claros, de los espejos más claros de la sociedad medieval del siglo XIII. Por su estructura, por su luminosidad, por lo que contiene. Es un espejo clarísimo, es un poco lo que se llama la claritas medieval, que se representa en lo más alto de la ciudad para que la gente lo vea mejor, con un simbolismo también claro que hay que descubrir casi en el Antiguo Testamento, y que, por otra parte, bueno, pues es algo que no se ve en las demás catedrales. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, hombre, la de Burgos se empezó antes, la de Toledo se empezó antes, pero todas ellas han recibido ya alguna matización, algún cambio, algo, y en cambio la Catedral de León se conserva íntegra. Por eso podemos decir que es el modelo posiblemente más cabal que hay del gótico clásico puro en España. Un hito importantísimo en el Camino de Santiago y un hito importantísimo en la historia también de la ciudad de León y del arte cristiano. ¿Hasta qué punto el Camino de Santiago, la peregrinación jacobea, ha marcado la arquitectura de su catedral? Bueno, pues es importante. El Camino de Santiago no se puede disociar del arte del norte de España. Todos los edificios que hay en el Camino de Santiago, desde el Cícer o desde los Cluniacenses para acá, y sobre todo después con el impulso que se da con el mundo gótico, todo eso es inseparable de lo que es la Catedral de León. Es como si dijéramos un remanso de todas esas corrientes europeas que de lo intelectual, de lo espiritual, de lo religioso, de lo cultural, de lo todo, que pasan por, pero que se detienen aquí. Porque la Catedral de León no solamente es arquitectura,
La Catedral de León es el conjunto de la vidriera y de la arquitectura, pero compenetradas con tal sabiduría, con tan acierto y con tanto carácter científico, porque aquí ya es lo científico lo que está predominando en la arquitectura de este momento, que claro, esto le da un carácter único a la Catedral de León. ¿Qué cuentan las vidrieras de la Catedral de León, en líneas generales? Bueno, pues en líneas generales la Catedral de León, las vidrieras de la Catedral de León tienen como dijéramos, dos fines muy específicos. Uno, crear un clima. Esto es fundamental. A veces más que dar una lectura concreta del contenido iconográfico que tienen, lo importante es crear un clima. Un clima que nos habla un poco de la transitoriedad con respecto, no sé, a lo perenne. ¿Qué quiere decir? Que las vidrieras se mueven sus colores, crean sus colores en el momento en el que el sol va girando en torno a la perimetría de todo lo que es el edificio. Hay que pensar que son vidrieras gruesas. Las medievales son vidrieras gruesas, que tienen un cierto volumen, que no es la vidriera plana como la que es la vidriera industrial que tenemos hoy, ¿no? Es una vidriera que es como una perla, y entonces al pasar la luz, esa perla que era vidrio soplado, tenía dentro pues ciertas a veces impurezas, tenía burbujas, etc. Y todo eso la hace convertir como una especie de piedra que va evolucionando y moviéndose constantemente y creando esa especie de volúmenes cromáticos que están variando constantemente dentro de lo que es el templo. Y gracias a eso pues crear ese clima sobrenatural, simbólico, que nos lleva pues, que nos pone en contacto con la luz. Y detrás de todo eso está por el simbolismo de la luz que se quiere representar, que es Cristo como Lux Mundi, luz que viene a iluminar a los hombres. Regresamos al Museo Nacional de Escultura para seguir charlando con Manuel Arias. Lo hacemos frente a la bellísima sillería del Coro de San Benito, un conjunto escultórico que se repite en todas las catedrales. Manuel, acabamos de contemplar imágenes de algunos interiores de catedrales de esta región. Sin duda, el conjunto escultórico que llama muchísimo la atención es el de las sillerías, de los coros. No se podría entender una catedral sin ese elemento central. Las sillerías eran el mueble de uso de la catedral. La catedral es la catedral para los canónigos, para el cuerpo capitular que se tenía que reunir en la sillería a rezar las horas litúrgicas varias veces al día y por lo tanto era un elemento perfectamente de uso. Por eso normalmente no están policromadas. Y de nuevo la gubia traslada a la sillería infinidad de mensajes. Sí, hay una serie de códigos que son los que permiten entender la sillería, ¿no? Por una parte hay como el código oficial, por llamarlo de alguna manera, donde van representadas las secuencias, ¿no? Que puede ser la vida de Cristo, por ejemplo, en los coros bajos y en los coros altos representaciones del Santoral, pero luego hay todo ese mundo secundario de ornamento pequeño, de decoración marginal, donde a veces aparecen elementos vegetales, elementos geométricos o también elementos que cuentan otras historias, ¿no? A veces procaces, ¿no? Que lo que quieren es hablar de la vida cotidiana. Y en ocasiones, bajo el asiento de los canónigos, alguna misericordia subidita de tono. Sí, sobre todo antes de la Contrarreforma o antes del momento en el que se está viviendo esa reforma en el siglo XVI, en el seno de la Iglesia, los temas secundarios se tratan con una enorme libertad. Muchas veces me he preguntado qué hubiese ocurrido si el Nacional de Escultura no tuviese entre sus contenidos algo de la abadía, poderosa abadía de San Benito de Valladolid. Precisamente esta es su sillería, diferente al resto de las que vemos. Bueno, la sillería de San Benito es dentro del panorama de las sillerías españolas, que es amplísimo y riquísimo. Es un producto muy singular, porque era una sillería para que se reunieran las diferentes abadías que formaban parte de la congregación
de Castilla, ¿no? Donde estaban reunidas todas las abadías benedictinas de la Corona de Castilla, ¿no? Por lo tanto, tiene una configuración especial. En la parte alta del coro hay representados personajes civiles, por ejemplo el Cid, ¿no? en San Pedro de Cardeña, en la silla correspondiente a San Pedro de Cardeña, al lado de San Pedro, porque hablaba de San Pedro de Montes en la provincia de León, ¿no? Es decir, se mezclan personajes diferentes y solamente se policroma la silla del abad de Valladolid, que es el general de la orden. Bueno, el grueso de los fondos del Museo Nacional de Escultura procede de la desamortización, como todos los museos provinciales que surgieron en España en el siglo XIX, ¿no? A partir de 1835. La cuestión fue que en el caso de Valladolid la riqueza de los monasterios masculinos que había en la provincia era fantástica, ¿no? Y especialmente el convento de San Benito el Real, aquí en la propia capital de Valladolid, era riquísimo, ¿no? Esos fondos recalaron en el museo y los fondos fundamentalmente de escultura, que era lo que también se reclamaba en la España a partir del siglo XVI, lo que tenía más éxito, ¿no? Lo que se buscaba para la devoción, le dieron el tono y la importancia que tiene la colección de escultura de este museo. ¿Qué relación guarda el Museo Nacional de Escultura con el Museo Nacional del Prado? ¿Y por qué el Nacional de Escultura se quedó en Valladolid, en Castilla y León? El museo surgió como Museo Provincial de Bellas Artes y es como se funda en 1842, ¿no? Museo Provincial de Bellas Artes que se instala en el Colegio de Santa Cruz. Pero en el año 1933, un historiador de la escultura que se llamaba Ricardo de Orueta era director general de Bellas Artes en la República, y decidió darle un nuevo tono al museo, refundándolo de alguna manera con el nombre monográfico de Nacional de Escultura, ¿no? Dada la importancia que tenían los fondos escultóricos de la colección. Es una práctica habitual entre los museos la política de depósitos, que entre nosotros, con una figura legal perfectamente establecida, que es el depósito, tengamos unas piezas en otras instituciones, ¿no? El Prado tiene aquí desde el año 33 tres depósitos muy importantes, que son el Cristo Yacente de Gregorio Fernández, la Magdalena de Pedro de Mena y el Cristo Crucificado de Luis Salvador Carmona, entendiendo con buen criterio que el Museo de Escultura era este y que esas esculturas deberían de estar aquí y no en Madrid. Volviendo de nuevo a las catedrales, en su interior intervienen las rejerías, el coro, el trascoro, que no lo hacen otro tipo de iglesias. Absolutamente. Tú piensas que el coro condiciona la catedral, es decir, el coro rompe la catedral. Frente a que además es una característica muy hispánica, el coro colocado no en la cabecera del templo, como se hace en otros lugares de Europa, sino en el medio de la catedral. Por lo tanto, es el corazón de la catedral. Y alrededor surge una arquitectura, que es el cerramiento arquitectónico del coro, capillas en los laterales, el trascoro, que normalmente se adorna mucho también, y la reja. Por lo tanto, es un poco donde está el alma de la catedral. El deán de la Catedral de Palencia, Mateo Aparicio, nos abre las puertas de la bella reconocida. Con él entraremos en la célebre cripta de San Antolín. Un terracampino deán de la catedral. ¿Qué es un deán? Pues un deán es el que hace cabeza del cabildo de la catedral en este caso. ¿Por qué a la Catedral de Palencia
la hemos cambiado el titular y ahora ya no es la desconocida. La Bella Desconocida tenía su razón de ser porque efectivamente esta catedral por fuera no da lo que tiene por dentro y entonces pues ha parecido oportuno que ahora que se resalte porque queremos resaltar la riqueza por dentro. Dice, bueno, la Bella Reconocida, y esperamos que la gente que venga, porque la gente que ha venido hasta ahora dice, oiga, pero si esto no lo sabíamos nosotros. Pues es raro lo de poco reconocida porque las dimensiones de la Catedral de Palencia la sitúan, si no a la cabeza, entre las más grandes, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que Palencia no está, diríamos, en el camino, ni está en el camino de Santiago, ni está en otras rutas, y entonces hay que desviarse y no todo el mundo pues tiene esa capacidad para apreciar la riqueza del arte y desviarse. La más larga, después de Sevilla, 130 metros tiene, ¿eh? Y de capacidad, pues después de Sevilla, Toledo, es Palencia, sí. Intentar descifrar las bondades del interior de una catedral es como definir todo el cielo estrellado en una noche de luna. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que destaca el deán de la catedral del interior de las obras de arte de la catedral? Bueno, para resaltar las capillas absidales. Las capillas tanto por dentro como por fuera, ¿eh? Cuentan que en la invasión de la Guerra de la Independencia los franceses estuvieron ahí apostados y el general que mandaba esta tropa pues debía ser muy amigo del arte. Se enamoró tanto que quiso tirar las casas que había y que le tapaban, parece que hubiera acertado. Yo les hubiéramos agradecido. Sí, ya lo creo. Porque efectivamente son bellísimas. Bueno, y luego por dentro, pues evidentemente hay más capillas, por supuesto. Ahí además está ya la primera piedra, ahí está la capilla que llamamos de la Virgen Blanca. Luego, evidentemente, la cripta. Aquí en esa catedral tenemos 2 cruceros, cosa que yo creo que debe ser única. 2 cruceros. 2 cruceros. Y el trascoro. El trascoro es una joya de piedra. Un retablo de piedra. Es verdad que quita visibilidad, pero claro, resulta que no podemos tirarla para que se vea el altar mayor, ¿no? Competir con el gótico, competir con el románico, competir con la esbeltez y la soberbia de las agujas, pero aquí la belleza está en el interior, bajo tierra, en una cripta muy sencilla. Una cripta muy sencilla, ciertamente sí, pero bueno, cada vez es más conocida y más querida, más descubierta, diríamos, por los palentinos, que teníamos esta riqueza. Y que ahora la gente dice, pues no sabía yo que esto viene gente por fuera, más estudiosos del arte y lo valoran, y entonces por los mismos palentinos estamos también descubriéndolo ahora. ¿Está abierta la cripta? Está abierta. ¿Podemos entrar? Sí, podemos entrar perfectamente, sí. ¿Qué tiene de especial este lugar, don Mateo? Pues este lugar tiene de especial que ha sido el nacimiento de todos los edificios y que se han construido por encima, ¿eh? Porque parece ser que antes de la catedral gótica que ahora tenemos, pues de una catedral románica, e incluso antes pudiera ser que existiera un edificio también de estilo protorrománico, si queremos, pero parece que esto siempre fue cripta. Los tiempos cambian y siglos después ya podemos subir a las alturas. Ahora, efectivamente, en este nuevo proyecto para visitar la catedral, entonces se ha abierto también los triforios. Los triforios, que son los ventanales que están formando parte de los muros y que son adornos, y yo creo que son también como arcos que sostienen, diríamos, el peso de la catedral, ¿no? Y bueno, tiene una vista que cuando subáis os daréis cuenta de que es otra catedral, ¿eh? El cielo de Salamanca se disputa entre las torres de sus catedrales y las de la clerecía. Y
Hieronymus es la fórmula elegida para el mensaje de sus torres medievales. Eusebio Leranoz nos lo cuenta ascendiendo hasta lo más alto. ¿Qué es Hieronymus? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo surge y por qué? Hieronymus son las torres de la catedral. Las torres son las dos, la Torre Mocha y la Torre de las Campanas. Y surge en el 2002, digamos, a la sombra del plan de excelencia y también conectado directamente con la capitalidad y lo que significó para la ciudad. Una nueva visión, una nueva cultura, un nuevo estado de ánimo, tenemos capacidad de hacer cosas de confianza. ¿Por qué Hieronymus? Porque Hieronymus se llama así el primer obispo de la refundación de la diócesis, Jerónimo de Périgueux. Los franceses que llegan con la repoblación, que traen el romanismo, el románico y la cultura del Camino de Santiago. ¿Cómo podemos asimilar todo el mensaje de Hieronymus? Pues yo creo que lo mejor es subir. Empezamos en la tierra y terminamos en el cielo. Empezamos en las mazmorras, que luego veréis, y llegamos hasta la Torre de las Campanas. El lugar más cercano al cielo, del más alto del que se puede ver la ciudad, y el más cercano al canto de los ángeles, que según la tradición dicen, cantar los ángeles es como las campanas. Estoy deseando escucharles. Venga, vamos para allá. Eusebio, los peldaños que vamos a comenzar a subir están cargados de mensaje y de filosofía. Hombre, Hieronymus es una ascensión. Una ascensión es más que una subida, ¿eh? Es algo que tiene un plus. Una ascensión es un pequeño cambio, transformación. Y esta experiencia es una experiencia de transformación. Simbólica, metafórica y a veces incluso un poquito personal, ¿eh? Vamos a ir dejando en cada espacio de los que vamos subiendo cosas que nos sobran. Y vamos a ir cogiendo aquellos que tienen que ver con el cielo, con lo que es más liviano, más ligero, más transparente, para subir y estar mejor ubicados en el espacio de más arriba, el de la Torre de las Campanas, el cielo. Y con la guía turística Concepción Nicolás descubriremos la panorámica que se divisa desde las Torres de la Clerecía. Esto sí que es una verdadera mirada circular sobre Salamanca. No creo que haya un lugar donde veamos todo lo que hay en la ciudad y en su entorno, ¿no? Exactamente. Desde aquí se pueden ver, desde estas torres de la Clerecía, toda la ciudad. Entre la Torre Norte y la Torre Sur, que es en la que estamos, se divisa absolutamente toda la ciudad. Dice que en Salamanca que las torres de la catedral y estas, las de la Clerecía, se hablan, dialogan entre sí. Dialogan, claro, se hablan, se susurran. Como decía Unamuno, el Alto Soto de Torres, bueno, pues todavía las torres se hablan, son las dos alturas más importantes que tiene la ciudad en cuanto a los monumentos, y se hablan, además están muy cerquita. Las mejores vistas son de aquí hacia allá y de allí hacia, de las de la catedral hacia aquí, hacia las torres de la Clerecía. Si tú sabes lo que más me fascina de lo que estamos comprobando hoy en Salamanca, tanto en las torres de la catedral como en las de la Clerecía, que es curioso. Desde lejos, cuando vemos la panorámica de Salamanca y sobresalen ese soto de torres, sí, namuniano, que puedas acercarte a Salamanca, subirte a las torres y devolver la mirada. Eso es fascinante. Hoy ya queda muy poquito, solo por la entrada de la carretera de Madrid, un poquito la zona desde la de Portugal también, es de la que se puede apreciar esas vistas. Y luego eso, poder llegar aquí, subir y verlo al revés, del otro lado, devolver la mirada al lugar por donde entramos. Hasta aquí la primera parte de este programa especial dedicado a las catedrales de Castilla y León.
En el próximo recorreremos las de Astorga, Ciudad Rodrigo, Empuje de Osma, Segovia, Valladolid y Zamora. Hasta la próxima semana.